Bienvenidos a mi canal Joker, Paz Mundial, Guerrilleros de Liz. Hoy no te voy a pedir que creas nada. Te voy a pedir que observes. Porque lo que está ocurriendo ahora mismo no es una noticia más, es una señal clara de que algo se está moviendo dentro del sistema. Empieza a haber grietas. Por un lado, vemos declaraciones públicas de figuras políticas y militares en Estados Unidos que dejan entrever algo que normalmente no se reconoce. No siempre hay una alineación total entre los intereses de Estados Unidos y los de otros actores internacionales clave. Y esto no es una teoría. Se puede ver en hechos concretos. Altos mandos militares han mostrado cautela ante operaciones en puntos estratégicos como el Estrecho de Hormuz. No es una decisión menor. Estamos hablando de uno de los lugares más sensibles del planeta. Cuando el ejército duda, no es debilidad. Es porque el riesgo es real. Al mismo tiempo, dentro del propio sistema político estadounidense, cada vez más voces cuestionan el envío masivo de dinero a conflictos internacionales que no garantizan mayor seguridad para su población. Esto abre una pregunta incómoda. ¿Quién decide realmente hacia dónde se dirige ese dinero, y con qué objetivo? Pero aquí es donde el análisis se vuelve más profundo. Porque esto no va solo de guerras. Va de control. Control financiero. Control tecnológico. Control de la información. Históricamente, cualquier intento de cambiar el sistema financiero global ha generado tensiones enormes. Y ahora estamos viendo indicios de que ese debate vuelve a estar sobre la mesa. Y mientras tanto, hay otro frente avanzando en silencio. La inteligencia artificial. No como concepto futurista, sino como herramienta real de vigilancia, análisis y predicción del comportamiento humano. Empresas tecnológicas están desarrollando sistemas capaces de cruzar datos, identificar patrones y anticipar decisiones. Esto ya no es ciencia ficción. Es presente. Un ejemplo curioso, y a la vez inquietante, es el uso de tecnología en el ámbito ganadero, donde animales pueden ser dirigidos sin intervención humana directa, mediante señales automatizadas. Funciona. Es eficiente. Pero la pregunta no es si funciona. La pregunta es, ¿qué pasa cuando ese mismo modelo se traslada a la sociedad humana? Aquí es donde todo conecta. Geopolítica, dinero, tecnología y control social empiezan a formar parte del mismo tablero. Y en medio de todo esto, hay un factor clave: la información. Vivimos en una época donde no todo se muestra igual para todos. Distintos medios, distintas versiones, distintas realidades. Por eso, hoy más que nunca, no se trata de reaccionar, se trata de analizar. De observar patrones. De conectar puntos. Porque cuando empiezas a ver el conjunto, entiendes que no estamos ante hechos aislados. Estamos ante un cambio de juego. Y la pregunta no es si está pasando. La pregunta es, ¿vas a entenderlo a tiempo, o te lo van a explicar cuando ya sea tarde? Y ahora viene la parte que casi nadie está mirando, pero que puede cambiarlo todo. Porque mientras la atención pública está en titulares superficiales, hay movimientos que apuntan a tensiones mucho más profundas dentro del propio sistema. Fuentes y declaraciones recientes sugieren que ciertos sectores dentro de Estados Unidos no están completamente alineados con decisiones políticas de alto nivel. Y cuando eso ocurre, no es algo menor. Se habla de preparativos estratégicos, de protección de infraestructuras críticas, de movimientos que no suelen hacerse visibles hasta que ya es demasiado tarde. Y al mismo tiempo, figuras públicas relevantes, incluso fuera de Estados Unidos, están empezando a pronunciarse con un tono inusualmente directo sobre el liderazgo político y la necesidad de rendición de cuentas. Esto indica algo importante. La presión no es solo interna, también es internacional. Pero hay otro elemento clave que está influyendo en todo esto. El miedo. Durante años, uno de los factores que ha condicionado decisiones globales ha sido el riesgo de escaladas mayores, incluyendo amenazas estratégicas que podrían afectar a múltiples países. Ese equilibrio de poder, basado en la disuasión, ha mantenido muchas situaciones contenidas, pero también ha generado tensiones constantes. Sin embargo, algunos analistas apuntan a que ese equilibrio podría estar cambiando. Y si cambia, cambian las reglas del juego. Al mismo tiempo, estamos viendo cómo el ciberespacio se ha convertido en un campo de batalla real. Ataques, filtraciones, operaciones digitales, todo forma parte de una guerra que no siempre se ve, pero que tiene consecuencias muy reales. Y aquí aparece un punto especialmente delicado: la relación entre agencias, seguridad nacional y acceso a la información.
Existen testimonios y declaraciones de personas con experiencia dentro del sistema que señalan tensiones internas, falta de transparencia y conflictos que van más allá de lo que normalmente se reconoce públicamente. Cuando alguien que ha estado dentro empieza a hablar, conviene escuchar. No para creerlo todo sin cuestionar, sino para entender que puede haber más capas de las que se muestran. Además, hay otro fenómeno que está influyendo enormemente en la percepción pública: la manipulación del discurso en Internet. Automatización, cuentas coordinadas, narrativas repetidas, todo esto puede amplificar ciertos mensajes y silenciar otros. Y eso cambia completamente cómo la gente interpreta la realidad. Por eso, el verdadero campo de batalla no es solo físico o político. Es mental. Es informativo. Es narrativo. Y en medio de todo esto, hay una advertencia que se repite una y otra vez. Si la población deja de confiar en que su voz tiene impacto real, las consecuencias pueden ser impredecibles. No inmediatas. Pero sí inevitables. Por eso, más allá del ruido, más allá del miedo, más allá de las versiones oficiales o alternativas, la clave sigue siendo la misma: analizar, cuestionar y entender el contexto completo. Porque lo que está en juego no es un evento aislado. Es la estabilidad de todo el sistema. Y ahora entramos en una parte aún más incómoda, pero absolutamente clave para entender todo lo anterior. El dinero. Porque al final, todo lo que estamos viendo, decisiones políticas, conflictos, tensiones internas, tiene un punto en común: la estructura financiera que lo sostiene. Hoy, la economía de Estados Unidos muestra cifras que deberían hacer reflexionar a cualquiera. La deuda federal se ha disparado hasta niveles históricos, con un gasto público que supera ampliamente los ingresos año tras año. Déficits constantes, crecimiento sostenido del endeudamiento y una carga por ciudadano que sigue aumentando. Esto no es una opinión. Son datos. Mientras tanto, los estados, en su mayoría, operan bajo reglas mucho más estrictas, con presupuestos equilibrados que obligan a tomar decisiones difíciles cada año. Aquí aparece una contradicción evidente. ¿Cómo puede el nivel federal funcionar con una lógica completamente distinta, sin consecuencias a largo plazo? Y esa es la gran pregunta. Porque cuando el sistema se sostiene durante demasiado tiempo sobre deuda creciente, tarde o temprano llega el ajuste. Y ese ajuste no siempre es ordenado. Ahora bien, más allá de las cifras, hay otro debate que genera cada vez más controversia: el destino real de los fondos públicos. Existen críticas crecientes sobre cómo se distribuyen grandes cantidades de dinero a través de estructuras complejas, organismos, fundaciones, intermediarios y proyectos internacionales. En algunos casos, investigaciones y reportes han señalado falta de transparencia, gestión ineficiente o resultados muy alejados de lo prometido. Esto ha generado desconfianza. Y cuando la confianza desaparece, el sistema empieza a tambalearse. A esto se suma otro elemento que ha reabierto el debate global: casos financieros de alto perfil que han implicado a instituciones, bancos y figuras influyentes. Movimientos de dinero, fallos en los controles, operaciones que no fueron detectadas a tiempo, todo esto ha puesto sobre la mesa una cuestión incómoda: ¿los mecanismos de supervisión funcionan realmente, o llegan siempre tarde? No se trata de señalar sin pruebas. Se trata de observar patrones. Porque cuando múltiples instituciones fallan en detectar irregularidades durante años, ya no es un error aislado. Es un problema estructural. Y aquí es donde todo conecta con lo que veíamos antes: poder político, tecnología, información, y ahora dinero. Todo forma parte del mismo sistema. Un sistema que, según muchos analistas, está alcanzando un punto de tensión crítica. Algunos lo ven como un riesgo. Otros, como una posible oportunidad de cambio. Pero lo que está claro es esto: no puedes entender lo que pasa en la superficie, si no entiendes lo que ocurre debajo. Porque las decisiones que realmente importan no siempre se anuncian en ruedas de prensa. Se reflejan en los flujos de dinero. Y quien entiende eso, empieza a ver el tablero completo. Y ahora entramos en el punto más incómodo de todos, porque cuando empiezas a seguir el rastro del dinero, aparecen preguntas que mucha gente prefiere no hacerse. Durante años, han existido investigaciones, escándalos y casos que han salido a la luz, y, sin embargo, en muchos de ellos, la sensación que queda es siempre la misma: no hay consecuencias proporcionales. Y eso genera una percepción peligrosa: la de que hay estructuras que operan por encima de cualquier control real. A partir de ahí, empiezan a circular todo tipo de interpretaciones, algunas más fundamentadas que otras.
Pero lo importante no es creerlas sin más, es entender por qué surgen. Porque cuando la transparencia falla, el vacío lo llena la desconfianza. Y en ese contexto, cada vez más personas cuestionan cómo se utilizan realmente los recursos públicos, especialmente en ámbitos relacionados con seguridad, defensa y operaciones internacionales. Se habla de cifras enormes, de proyectos difíciles de auditar, de presupuestos que crecen sin una explicación clara para el ciudadano medio. Y aquí aparece una idea clave. Cuando el volumen de dinero es tan grande que deja de ser comprensible, también deja de ser controlable para la mayoría. Al mismo tiempo, figuras tecnológicas y grandes plataformas están en el centro del debate. Decisiones sobre contenido, visibilidad, censura o promoción de ciertos mensajes están generando polémica constante. No porque haya una única verdad, sino porque el poder de decidir qué se ve y qué no se ve es cada vez mayor. Y eso tiene implicaciones enormes. Porque controlar la información es, en gran parte, controlar la percepción de la realidad. Además, estamos viendo movimientos económicos que llaman la atención incluso a analistas tradicionales. Decisiones energéticas, acuerdos inesperados, cambios en flujos comerciales, todo esto en contextos donde, en teoría, debería haber enfrentamientos claros. Y cuando las acciones no encajan con el discurso oficial, es cuando empiezan las preguntas. ¿Se está diciendo todo? ¿Se está mostrando solo una parte? ¿O estamos viendo un tablero mucho más complejo de lo que parece? Incluso dentro de entornos de inteligencia y análisis, se reconoce que la información proviene de múltiples fuentes, con distintos niveles de fiabilidad, y que solo al integrarlas se puede intentar entender el conjunto. Eso, por sí solo, ya te dice algo importante. No hay una única versión completa. Pero sí hay señales. Y una de ellas es esta. Cuando los indicadores económicos, como los metales preciosos o los movimientos financieros globales, empiezan a comportarse de forma atípica, es porque algo se está ajustando en el sistema. Quizá no de forma visible aún, pero sí en profundidad. Por eso, más allá del ruido, más allá de las afirmaciones extremas o de las versiones oficiales, la clave sigue siendo la misma: observar los datos, detectar incoherencias y conectar patrones. Porque al final, la verdad no suele estar en un titular, sino en lo que ocurre cuando juntas todas las piezas. Y aquí es donde todo empieza a volverse todavía más confuso, porque cuando analizas lo que dicen los medios, los gobiernos y las distintas fuentes, no todo encaja. Por un lado, se habla de escaladas, de cierres estratégicos, de amenazas energéticas y de un conflicto que podría descontrolarse en cualquier momento. Declaraciones cruzadas, advertencias públicas, mensajes que parecen diseñados para generar presión, todo apunta a una narrativa de máxima tensión. Pero al mismo tiempo, cuando observas ciertos indicadores reales, movimientos energéticos, suministro, precios, la situación no siempre refleja ese nivel de colapso que se anuncia. Y ahí aparece una contradicción clave: el relato, frente a los hechos observables. Algunos líderes lanzan mensajes contundentes, incluso extremos, sobre posibles acciones militares o consecuencias inminentes. Otros responden en el mismo tono, elevando aún más la tensión. Pero cuando se analiza lo que realmente ocurre sobre el terreno, distintas fuentes ofrecen versiones que no siempre coinciden con esos anuncios. Y esto no es nuevo. En conflictos complejos, la información también se convierte en un arma. Lo que se dice, cómo se dice y cuándo se dice, forma parte de la estrategia. Por eso, cada vez más analistas hablan de una guerra narrativa. Una batalla donde no solo importa lo que ocurre, sino lo que la gente cree que está ocurriendo. Y aquí entra un elemento fundamental: la percepción pública. Si consigues que la población crea que la situación es crítica, que todo está al borde del colapso, puedes justificar decisiones que en otro contexto serían inaceptables. Pero si esa percepción no coincide con la realidad observable, la credibilidad empieza a romperse. Y cuando la credibilidad se rompe, el sistema entero se debilita. Además, hay otro factor que está generando dudas: la coherencia de las acciones. Anuncios de ataques que no se pueden verificar claramente, objetivos que supuestamente han sido destruidos pero siguen operativos, decisiones que no encajan con la lógica militar tradicional, todo esto alimenta una sensación creciente de que no todo se está mostrando tal y como es. Y en medio de ese caos informativo, aparecen figuras públicas haciendo declaraciones que mezclan política, estrategia, e incluso elementos simbólicos o emocionales. Mensajes dirigidos a movilizar, a influir, a generar alineación. Pero también a distraer.
Porque mientras la atención está en el espectáculo, las decisiones reales se toman en otro nivel. Por eso, la pregunta importante no es quién tiene razón en cada declaración. La pregunta es, ¿qué intereses hay detrás de cada narrativa? Porque cuando empiezas a analizar eso, te das cuenta de que no estás viendo un conflicto simple. Estás viendo múltiples capas de información, estrategia y percepción superpuestas. Y en ese escenario, la verdad no siempre es lo que más se repite, sino lo que mejor resiste el análisis. Y si pensabas que esto terminaba aquí, es porque aún no has visto el nivel real de complejidad. En el terreno militar, empiezan a aparecer informaciones contradictorias que generan más dudas que certezas. Se habla de capacidades reducidas, de cambios en sistemas de vigilancia, de movimientos estratégicos que podrían alterar el equilibrio en la región. Pero, una vez más, las versiones no coinciden. Algunas fuentes apuntan a debilitamiento operativo. Otras lo desmienten. Y eso nos devuelve al mismo punto. No estamos viendo una imagen completa, sino fragmentos. Al mismo tiempo, surgen vídeos, informes y declaraciones que aseguran cambios drásticos en la presencia militar internacional en Oriente Medio. Pero aquí es donde hay que tener especial cuidado. Porque en este tipo de situaciones, el contenido visual también puede formar parte de la narrativa, no solo de la realidad. Y distinguir entre ambas cosas se vuelve cada vez más difícil. Por otro lado, instituciones oficiales han reconocido un aumento del riesgo para instalaciones estratégicas en distintas partes del mundo. Esto sí es relevante. Porque indica que, independientemente de la narrativa dominante, la tensión existe. Y está escalando en distintos niveles. A esto se suma un factor económico clave: los movimientos de capital. Algunos países están reevaluando inversiones masivas en el extranjero, lo que podría tener implicaciones importantes para economías globales. Y cuando grandes volúmenes de dinero empiezan a moverse, es porque se anticipan cambios. Pero el análisis no se queda ahí. También están resurgiendo debates que parecían cerrados, especialmente en el ámbito sanitario. Demandas, testimonios, investigaciones independientes, todo esto está volviendo a poner sobre la mesa preguntas sobre decisiones pasadas y sus posibles consecuencias. Aquí es fundamental separar dos cosas: los hechos verificados, y las interpretaciones que se construyen a partir de ellos. Porque cuando ambos se mezclan sin filtro, el resultado es confusión. Y la confusión es terreno fértil para la manipulación. Por eso, más que aceptar cualquier versión, oficial o alternativa, lo importante es observar cómo evolucionan las evidencias con el tiempo. ¿Qué se confirma? ¿Qué se corrige? ¿Qué desaparece? Porque en un entorno donde todo cambia rápido, la verdad no siempre aparece de golpe. Se construye poco a poco. Y solo quien tiene paciencia para analizar, puede empezar a verla con claridad. Y llegamos al punto donde todo converge, porque cuando empiezas a analizar distintos casos, distintos sectores y distintos momentos, ves que hay un patrón que se repite. Demandas legales, investigaciones, escándalos que implican a instituciones, organizaciones y figuras relevantes. Algunos avanzan. Otros se diluyen. Y muchos, nunca llegan a una conclusión clara para el público. Eso genera una sensación difícil de ignorar, que no todo se investiga con la misma intensidad, ni todas las responsabilidades se asumen de la misma forma. En el ámbito sanitario, por ejemplo, han surgido demandas y acusaciones que cuestionan cómo se han tomado ciertas decisiones durante años. Casos que ahora vuelven a abrir debates que parecían cerrados. En paralelo, el caso Epstein sigue siendo uno de los mayores puntos de incertidumbre. No solo por lo que se sabe, sino por todo lo que aún no se ha aclarado completamente. Relaciones, conexiones, nombres que aparecen y desaparecen, documentos parciales, todo esto ha generado una sensación global de que la historia no está completa. Y cuando una historia no está completa, la gente empieza a buscar las piezas que faltan. Incluso figuras públicas han reconocido errores de juicio en sus relaciones pasadas, intentando distanciarse de un escándalo que sigue generando preguntas a nivel internacional. Pero el problema no es solo lo que ocurrió. Es lo que no se ha explicado del todo. Porque cuando la información se presenta de forma fragmentada, bajo criterios que no siempre son transparentes, la confianza vuelve a resentirse. Y sin confianza, ningún sistema se sostiene a largo plazo. Por eso, más allá de nombres concretos, más allá de casos específicos, lo importante es entender el patrón general. Transparencia limitada, información parcial y una creciente desconexión entre lo que ocurre y lo que se comunica. Y todo esto nos trae de vuelta al principio. A esa sensación de que algo está cambiando.
De que las estructuras que parecían inamovibles, empiezan a mostrar fisuras. La pregunta ya no es si hay problemas en el sistema. La pregunta es, ¿hasta qué punto estamos viendo solo la superficie? Porque cuando empiezas a conectar todos estos elementos, te das cuenta de que no son historias aisladas. Son piezas de un mismo tablero. Y ese tablero, se está moviendo. Si has llegado hasta aquí, es porque no te conformas con lo superficial. Y eso ya te pone por delante de la mayoría. Si quieres seguir entendiendo lo que otros pasan por alto, suscríbete al canal, activa la campana y comparte este vídeo con alguien que también esté listo para ver más allá del ruido. Nos vemos en el siguiente.